¿Dónde estará vacacionando la trilogía del mal y la dirigencia opositora? De seguro no es en Venezuela. Hablamos ahora de Venezuela porque luego de ese tuit, la ministra para la Comunicación y la Información en Venezuela desató una fuerte polémica al publicar un listado con los supuestos destinos vacacionales al extranjero de los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática. El hecho fue condenado por la oposición, que lo consideró una violación a sus derechos y a la Constitución venezolana. Presidente recibió el año con el pueblo, trilogía del mal, dirigencia opositora, en vacaciones de lujo en el exterior. Este fue el tuit publicado por Delcy Rodríguez, ministra venezolana de la Comunicación, en el que difundió los datos privados de los integrantes de la oposición que viajaron al exterior. Esta lista contiene 27 nombres y es titulada La derecha de fin de año en el exterior y contiene las cédulas de identidad, el destino de viaje e incluso la fecha de salida del país de los opositores. Enrique Capriles, líder de la oposición venezolana, junto con otros miembros de la Mesa de Unidad Democrática como María Corina Machado y Leopoldo López, bautizados por el presidente Nicolás Maduro como la trilogía del mal, son los nombres más destacados de la lista. Esta publicación generó de inmediato la reacción por parte de integrantes de la oposición, como Enrique Capriles, quien calificó esta acción como locuras persecutorias del gobierno y publicó una fotografía con los bomberos del estado de Miranda, con quienes pasó la Navidad. Por su parte, la diputada del Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, manifestó que este es un elemento distractor de los verdaderos problemas que está viviendo Venezuela. Insisto, solamente cuando hay dictadura se elaboran listas para perseguir. Esta, de nuevo, es una lista para perseguir, donde se decide que periodistas, opinadores, dirigentes políticos tienen que estar sometidos al escarnio público en violación absoluta y flagrante de nuestra Constitución, que por cierto en el artículo 60 establece con claridad que los ciudadanos de nuestro país tenemos derecho a la privacidad. Los líderes de la oposición también argumentan que la ministra omitió de su listado al mismo Nicolás Maduro, quien el pasado mes de diciembre viajó a La Habana. También María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se ha visto pasear por diferentes lugares del mundo. A esto se suma Iris Varela, ministra para los Asuntos Penitenciarios de Venezuela, quien estuvo de vacaciones en los Estados Unidos con su familia. Pero esta no es la primera vez que el chavismo difunde información confidencial de los venezolanos. En 2004 hizo pública la lista de las personas que habían firmado una plantilla para poder activar el referéndum revocatorio en contra del gobierno de Hugo Chávez. ¡Venceremos, muchachos! Debatimos este tema y saludo a Osvaldo López, periodista del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, analista político, periodista también del diario Ciudad Valencia. Señor Osvaldo, un gusto tenerlo aquí en Suma la Noticia nuevamente. Un feliz año para usted, bienvenido. Feliz año para ti, Andrea, y para todos los usuarios y usuarias de NTN 24. Gracias. Un abrazo. En un momento como el que vive Venezuela, donde hace pocos días, literalmente el año pasado, se hablaba de un diálogo entre la oposición y el gobierno, y ahora sale esta lista. Yo quisiera más bien preguntarle, ¿qué relevancia hay? ¿Por qué es relevante? ¿Cómo le aporta al país que la ministra de Comunicación saque una lista donde se sepa dónde la oposición, incluso periodistas o empresarios que tal vez no son afines al gobierno, vayan a pasar sus vacaciones de Año Nuevo o Navidad? El problema, Andrea, no es que vacacionen. Cualquier persona puede salir del país. De hecho, la Constitución Nacional te lo establece. El detalle está, lo que se critica dentro de la fila revolucionaria es la doble moral en el caso de que llamas a tus seguidores a combatir un régimen, como ellos dicen, una dictadura castrochavista, ahora que con el adjetivo también madurista que ellos le colocan, y le dicen a sus dirigentes, salgan, o a su militancia, salgan a luchar contra este régimen, pero yo estoy en Estados Unidos, yo estoy en Frankfurt, yo estoy en Europa, etcétera, recibiendo el año. Mientras tanto, hay un contraste con esto, mientras ellos están fuera del país recibiendo el año, que por cierto, habría que revisar de dónde sale el financiamiento para esos viajes, si son recursos propios, de dónde vienen, sería interesante averiguar eso. Mientras eso está ocurriendo, paralelamente el presidente Nicolás Maduro estaba recibiendo el año con el pueblo en la Plaza Caracas. Es decir, eso es lo que se critica. Aquí no se está criticando de que ellos hayan viajado, ellos se la pasan viajando muchísimo. De hecho, creo que algunos dirigentes de la oposición se la pasan más en el exterior que en sus propias localidades para las cuales fueron electos. Y esto
es lo que se está criticando. Que ellos hayan dicho, hayan generado de esto un debate interesante, bienvenido el debate, bienvenidas las ideas, Andrea, pero precisamente criticar algo y a la misma vez no luchar por él, por conseguir un cambio, como ellos lo pregonan, entonces allí es donde está el detalle, pues eso es lo que queda feo de la dirigencia opositora, porque muchas veces ha ocurrido, Andrea, eso no solamente lo hemos visto ahorita, en abril de 2002, cuando hubo un golpe de Estado acá en Venezuela, ellos llamaron a su gente a salir a las calles. ¿Y en qué terminó esto? De acuerdo a los análisis criminalísticos que se realizaron, hubo una masacre. Sí, señor Osvaldo. Ellos se retiraron, los dirigentes opositores. Sí, ahí está la doble moral. Usted habla de los recursos. Entendería, por ejemplo, los líderes políticos, no sé, María Corina Machado, el señor Capriles, la cuestión de los recursos, cuestionarlos. Pero, por ejemplo, un periodista como el señor Nelson Bocaranda, ¿recursos qué? ¿Del Estado? ¿Podría el señor Bocaranda, como que usted, y se lo digo con todo respeto, o yo, nos fuéramos de vacaciones y nos preguntaran de dónde sale nuestra plata para irnos de vacaciones? Fíjese, Andrea, no solamente el señor Bocaranda no es un periodista, además no es periodista, ¿qué es el señor Bocaranda? Además de eso, el señor Bocaranda es un dirigente opositor. Ahora, este señor que habla que le violaron su derecho a la privacidad, habría que recordar cuando este señor difundía de manera tergiversada información sobre la salud del presidente Chávez. Eso sí es un delito, porque ahí estás violando la privacidad de una persona, estás violando la privacidad, el derecho a la salud que tiene cada quien. Y eso lo difundía y en una página web que él tiene y a través de su cuenta Twitter. Entonces ahora critica porque se le dice el destino donde estuvo, la fecha y la cédula de identidad. Esos son documentos públicos y además son personas públicas, por lo tanto lo que está allí no es mayor información que se haya divulgado, que se haya atentado. Donde sí se ha atentado en buena medida, Andrea, en Venezuela se creó una página web que se llamaba reconocelos.com, donde se colocaban las direcciones de las casas donde habitaban los dirigentes revolucionarios, los nombres de los familiares, los números de teléfono. En este caso no se está revelando nada de eso. Esa actitud de corte totalmente fascista la promovió un señor llamado Robert Alonso, que es familiar, hermano de María Conchita Alonso, que por cierto también estaría involucrado en la finca Dactaria, en un caso de 200 paramilitares colombianos que ingresaron al país con la finalidad de asesinar al presidente Chávez. Entonces, volvemos al debate. Bienvenido sea el debate. Quiero revisar otros tweets que publicó la ministra de Comunicación e Información de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde manifestó por vía Twitter que tomar vacaciones es un derecho de toda persona, como usted lo ha dicho, señor Osvaldo, pero lo que molesta es la doble moral de la oposición. Veamos qué fue lo que dijo. Vacacionar es un derecho de las personas. El problema es la doble moral de la dirigencia opositora. También me acompaña Rocío San Miguel, ella es presidenta de la ONG Control Ciudadano, abogada. Señora San Miguel, bienvenida, gracias por acompañarnos en este programa. Usted está en esa lista y yo le preguntaba a nuestro otro compañero, nuestro otro panelista, ¿por qué es relevante? ¿Cómo le aporta a Venezuela en un momento donde se supone que se había hablado de diálogo, de empezar a no sé si sanar heridas, podríamos decir, pero por lo menos a conversar de ciertos temas importantes? ¿Cómo le aporta al país que salga una lista donde dice dónde usted pasó Año Nuevo, Navidad? Bienvenida. Sí, muy buenas noches. Lamentablemente, este tipo de políticas gubernamentales se inscriben en el concepto de un Estado policial que persigue a disidentes, opositores y críticos. Y esto, por supuesto, rompe toda intención de diálogo, según ha sido ofrecido por el Gobierno Nacional. Yo asumo que esto puede ser visto como un error político de la ministra de Información, pero sin duda es una violación a la Constitución y tiene que ser ejemplarizantemente condenado por la sociedad en su conjunto y en lo posible por los poderes públicos. De no ser así, por supuesto, deben de informarse los canales internacionales correspondientes, el Comité de Derechos Civiles y Políticos, Venezuela es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y este tipo de medidas persecutorias deben ser rechazadas. Ahora, nuestro otro invitado, el señor López, decía que el debate va más allá y que todo el mundo es libre de pasar vacaciones donde quiera, salir del país, pero la cuestión estaba en los recursos. Yo le pregunto, señora San Miguel, ¿con qué dinero viaja usted de vacaciones directamente? Sí, viajo con mis fondos personales, soy abogado, tengo libre ejercicio de la profesión,
y por supuesto que en función de mis ingresos particulares y familiares, hago uso de ellos en los términos lícitos que me autoriza la República. No soy funcionario público, no debo rendir declaración ante la Contraloría General de la República ni declaración jurada de patrimonio al respecto, de manera que tengo en el marco de mis derechos civiles la más amplia disposición sobre mi patrimonio personal.